Listo. ¿Sí? ¿Empezamos? Muy buenos días. Gracias a toda la prensa deportiva del país por estar presente. Lo hemos convocado para hacerle conocer pruebas contundentes sobre la falsa acusación contra Favol y la ilegal detención de nuestro secretario general, el doctor David Paniagua Yepes. También quiero anunciarles que han entrado en vía virtual jugadores de todo el país y como jugadores. Quiero dar la posta aquí al asesor legal del doctor Luis Caballero para que explique la parte jurídica legal de estas pruebas. Bien, muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a ir acompañando la conferencia de prensa con algunas imágenes en pantalla. Si Ricardo, por favor, puedes colocar ya la primera diapositiva. Ya. Entonces, nosotros en una anterior conferencia ya habíamos indicado un poquito el contexto. Ustedes saben que hemos estado viendo muchos temas con la Federación Boliviana de Fútbol en relación a incumplimientos de convenios, de acuerdos que hemos suscrito y bueno, muchos otros temas también que vienen incumpliendo en la normativa propia de la Federación Boliviana de Fútbol. Ante ello, el 27 de octubre, desde Uruguay, el doctor David Paniagua, en representación de Favol, y David Aganzo, en representación de FIFPRO, han hecho llegar una nota al presidente de la FIFA con una petición de actuación ante la queja de que la Federación Boliviana de Fútbol no cumple sus propias normas, las normas de la FIFA y tampoco los acuerdos y convenios suscritos con Favol. Como ustedes pueden ver en pantalla, la nota fue enviada el 27 de octubre del 2022. O sea, no podemos dejar de lado este contexto porque, bueno, o sea, después de esto, qué casualidad que al día siguiente, el 28 de octubre del 2022, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, Ricardo, por favor, tenemos que se presenta una denuncia, ¿no?, en la ciudad del Alto por el señor Estefano Romar Ferrufino Rojas, hijo del profesor Marcos Rodolfo Ferrufino Pérez, ¿no? Recién hemos podido tener la anterior semana acceso a las fotocopias de las investigaciones y la doctora que está patrocinando allá la defensa del doctor Paniagua nos indica que no existen elementos de prueba determinantes como para que se hubiera siquiera iniciado la denuncia. Bien, es una denuncia falsa porque además brindan información falsa sobre el domicilio del doctor Paniagua. Si me puedes ir acompañando, Ricardo, con las diapositivas para poder pasarlas, por favor. Ya. En la tercera diapositiva, ustedes van a poder ver claramente que el petitorio de la denuncia del señor Estefano Ferrufino indica que el doctor David Augusto Paniagua Yepes vive con domicilio en la calle Alfredo Sanginés número 316 entre Avenida del Policía y de la urbanización Ciudad Satélite del Alto. Entonces, acá todos saben que el doctor David Paniagua vive hace muchos años en la ciudad de Santa Cruz, se tiene la dirección. Dentro del proceso también el mismo investigador asignado al caso ha solicitado información al CEGIP y en el CEGIP sale que el doctor David Paniagua vive en la ciudad de Santa Cruz. Pese a ello, prácticamente se han realizado desde ese momento actos ilegales, se han ido vulnerando los derechos del doctor David Paniagua, ¿no? Y como ya en una anterior ocasión se indicó, se lo ha secuestrado de Santa Cruz, no se lo ha llevado detenido. Entonces, acá, con estos supuestos hechos denunciados de manera falsa, ¿no?, han pedido estas supuestas víctimas que se investigue en la ciudad del Alto ante la Fiscalía y bajo control jurisdiccional del juez de instrucción en lo penal cautelar de esa ciudad. Y además se ha tipificado de manera forzada esos falsos hechos como estafa, que tampoco concurren los elementos para poderlo calificar de esa manera ya a estos supuestos hechos. Bien, al respecto, bueno, ya indiqué que el doctor David Paniagua tiene su domicilio acá en la ciudad de Santa Cruz. Si me acompaña Ricardo con la diapositiva, la cuarta, ¿no?, refiere un croquis que hizo el denunciante ante las autoridades allá, indicando dónde sería supuestamente el domicilio del doctor David Paniagua. Entonces, esta información es falsa porque el doctor David Paniagua radica, vive, tiene su familia, trabaja en la ciudad de Santa Cruz.
Bien, en la otra diapositiva, si puedes ver, Ricardo, tienen 3 recuadros, ¿ya? Es el acta de declaración informativa del denunciante, en la que se tipifica el hecho como estafa, y lo curioso es que acá ya se indica cuándo es la fecha del hecho supuestamente cometido por el doctor Paniagua. Sería el 25 de abril del 2019. Entonces, más adelante vamos a mostrar la documentación en la que se ampara en esta falsa denuncia, y después vamos a demostrar que esto es totalmente inventado y armado, ¿no? En el segundo recuadro indica, ¿no?, quién es, o dónde vive el doctor Paniagua, dónde debería entregarle supuestamente los $32,000 que él dice que a su papá se le debía entregar, y que tanto el Club Sport Boys como la Federación Boliviana le habrían manifestado al denunciante que ya se hizo el depósito en esa fecha. Entonces, la respuesta... A ver, la pregunta: diga usted si tiene conocimiento de algún domicilio que tendría el ciudadano David Paniagua Yepes en la ciudad de La Paz. Respuesta: solamente en la zona de Ciudad Satélite, por referencia de mi padre, quien me mencionó que en ese lugar el señor David le haría el pago. ¿No? Pregunta: diga usted cuál es la cantidad que debería ser pagada a su padre. Respuesta: $32,000 por concepto de salarios cuando era director técnico de Sport Boys. Pregunta: diga usted qué personas tenían conocimiento del pago que debería realizar el ciudadano David Paniagua Yepes a su padre por el monto de $32,000. Respuesta: toda mi familia y los personeros de la Federación Boliviana de Fútbol. Pregunta: diga usted por qué motivos el dinero que debería ser entregado a su padre no fue directamente a él, sino por instancias del ciudadano David Paniagua Yepes. La respuesta: Favol, a través de su secretario general, que esos momentos era el señor Paniagua, realiza las gestiones ante la Federación Boliviana de Fútbol para que el Club Sport Boys pueda cumplir con la obligación de deuda pendiente en favor de mi padre, y que realizadas las consultas tanto al Club Sport Boys como a la Federación Boliviana de Fútbol, los mismos habrían cumplido con los pagos solicitados por el secretario de Favol, señor David Paniagua, realizando el depósito al secretario ejecutivo de Favol, señor Paniagua, quien tenía la obligación de comunicar y realizar el respectivo reembolso a mi padre, pero esa situación jamás sucedió. El dinero se quedó en manos del señor David Paniagua, quien fue dando largas a mi padre, quien en esos momentos se encontraba con vida. Entonces, de esta respuesta, ¿no?, se está afirmando, el denunciante está afirmando que realizó consultas al Club Sport Boys y a la Federación Boliviana de Fútbol. Y la respuesta que habría recibido es que los mismos habrían cumplido con los pagos solicitados por el secretario de Favol. Bien, y que habían realizado el depósito a Favol a David Paniagua, y que él no había entregado ese dinero a su padre, y que tampoco le había comunicado, y que se habría apropiado del dinero. Entonces, esta parte es importante para lo que vayamos a ver más adelante. La siguiente diapositiva, Ricardo, por favor, es un arte que se realizó, ¿no?, donde se hace mención nuevamente a los datos falsos aportados por los denunciantes, ¿ya? Porque el otro que se adhiere a la denuncia, este señor que dice que representa al Club Sport Boys, también refiere que el doctor David Paniagua tenía que, viviría en la ciudad del Alto, o el lugar del hecho del supuesto delito acusado por él, donde se está adhiriendo, también era en la ciudad del Alto, en la calle Alfredo San Ginés. ¿Ya? Esto está igual en el formulario de denuncias de este ciudadano. Entonces, con esto podemos ir viendo que ya se tiene muchos datos falsos para iniciar la denuncia en contra del doctor Paniagua, y que no existe, pues, ni siquiera una citación. Lo curioso es eso. Ni siquiera se lo ha citado, notificado al doctor Paniagua. O sea, esta persona no ha tenido conocimiento de esta denuncia del señor Ferrufino. Sin embargo, ya aparecieron supuestas víctimas múltiples que conocían el hecho y que se han adherido a la falsa denuncia. Entonces, son situaciones que no se presentan normalmente, y, bueno, lógicamente nos causa mucha susceptibilidad del cómo se está manejando esta denuncia, bueno, en la ciudad del Alto. Entonces, tampoco acá concurre la
la figura de estafa y menos con agravación de víctimas múltiples. Además, los que se adhieren a la denuncia son personas particulares, no han demostrado ningún tipo de representación de los clubes a los que indican representar, que son Real Potosí y Sport Boys. Pero aún así el fiscal los ha aceptado y ha fundamentado en su imputación como un delito de estafa con agravante de víctimas múltiples, logrando que el juez quinto de instrucción allá también ordene la detención preventiva del doctor Paniagua. O sea, es un acto abusivo, ilegal, atropellando derechos del doctor Paniagua, es uno tras otro, ¿no? Y en este momento una persona inocente está ya 30 días detenido sin ningún tipo de culpabilidad, sin que siquiera exista el hecho del que se le está denunciando. Bien. Dentro de la etapa investigativa también, ante el juez cautelar y ante la sala penal tercera, nos indica la doctora que está patrocinando al doctor Paniagua, que ya ha presentado mucho más de 300, 400 hojas de prueba. Bien, entonces estamos esperando que las mismas sean procesadas, pero en este momento es complicado, ¿no? También se ha demostrado que se han adherido a la falsa denuncia víctimas que no tienen esa calidad y dentro de lo que es la audiencia de medidas cautelares se han demostrado que no existen riesgos procesales que refiere el Ministerio Público para que el doctor pueda tener una detención preventiva. Y también se ha demostrado pues, que con el domicilio del doctor Paniagua el juez natural es la ciudad de Santa Cruz, la jurisdicción del juez natural es acá, no en la ciudad del Alto. Entonces, eso es lo que se está peleando dentro del proceso. Ya se ha presentado excepción de incompetencia, se ha presentado incidentes que a la fecha ha sido suspendida el día de ayer, tenía que llevarse a la audiencia, se ha suspendido para la siguiente semana. Tenemos una apelación desde hace 3 semanas que ya está en la sala penal tercera, hasta ahora no tenemos tampoco fecha, tampoco hay fecha para la declaración ampliatoria del doctor Paniagua en la Fiscalía. Entonces entenderán que esto va todavía a demorar y va a causar que el doctor David Paniagua, sin que se haya demostrado su culpabilidad, está detenido y va a seguir estándolo si las autoridades allá en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz no dan la celeridad que se debe dar en este tipo de procesos. Porque al final de cuentas, cuando la justicia no aplica oportunamente, tampoco tenemos justicia. Entonces, aparentemente acá la intención es mantenerlo el mayor tiempo posible al doctor Paniagua detenido. Bien, es evidente que a través de esta falsa denuncia existen intereses de dañar la integridad, imagen y prestigio del doctor David Paniagua y Favol. Por ello, en la Fiscalía, Juzgado y Sala Penal, nuestras gestiones y solicitudes no avanzan, es lo que les decía hace un momento. No son atendidas oportunamente o se postergan para que el doctor Paniagua no obtenga su libertad ni se atienda a la excepción de incompetencia ni los incidentes de nulidad y falta de acción, ¿no? Entonces, para que tengan una idea simplemente de este contexto, después de hacer una queja, han pasado 3 semanas y ni siquiera nos facilitaban el acceso a fotocopias del cuaderno de investigaciones. Se ha tenido que recurrir a una queja para poder acceder. Estamos hablando de simples fotocopias, entonces imagínense de los otros temas que estamos pidiendo, que ya son excepciones, incidentes, son temas de fondo, inclusive el tema de la apelación de la ilegal detención preventiva del doctor David Paniagua. Bien, también es evidente que la intencionalidad de esta denuncia armada, porque la vemos de esa manera, no nos explicamos otros motivos, es conseguir la ilegal detención preventiva del doctor David Paniagua para que se vea afectado ante el cambio de clima y altitud, considerando su edad y condición médica, ¿no? El tema del clima, bueno, acá en la ciudad de Santa Cruz estamos a una temperatura muy diferente a lo que es la ciudad del Alto. Allá es más frío por el tema de la altitud misma, ¿no? Y allá está un poco más de 4.000 metros la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz un poco menos, pero lógicamente que el cambio de clima cuando de la ciudad de Santa Cruz se viaja a la ciudad del Alto se siente, ¿no? Eso es evidente. Entonces también hay que considerar que el doctor Paniagua ya tiene 63 años y además la condición médica, él ha tenido varias intervenciones quirúrgicas, entonces todo eso lógicamente nos preocupa y también se está haciendo la representación respectiva a las autoridades que corresponden.
Bien, el otro objetivo claro de las supuestas víctimas de esta falsa denuncia, ¿ya?, es desprestigiar al doctor David Paniagua y a Favol mediante medios de prensa y redes sociales. Ustedes han visto el tremendo ataque que se ha sufrido de manera mediática la primera semana después de que se lo ha llevado al doctor Paniagua a la ciudad de La Paz. Entonces, ese es un claro objetivo también que nosotros también hemos percibido, ¿no? Porque las declaraciones, las acusaciones o las suposiciones hacia nosotros han sido también bastante fuertes para tratar de desprestigiar a la gente que conformamos el sindicato, ¿no? Y lógicamente que estamos, no solamente los que trabajamos acá o los que son parte del comité ejecutivo, sino todos los que son futbolistas, los que han participado acá junto con los ejecutivos en la lucha por la reivindicación de los derechos de los futbolistas. Entonces, el hecho de decir o de insinuar que somos una organización criminal, lógicamente que afecta a todos, y tenemos familia. Entonces es una situación muy complicada y por eso en su momento se pidió que se deje de hostigarnos de esa manera y se ha censurado las declaraciones. Por eso también van a ver nuestro lema acá atrás que dice, ¿no? Estamos unidos, Favol somos todos, sin futbolistas no hay fútbol. Entonces, esto no simplemente abarca a los futbolistas activos, sino a todos los que han pasado por Favol en su momento, ya sea como futbolistas, como partes del comité ejecutivo o han venido a pedir colaboración de alguna manera. Entonces, Favol es muy grande, no es simplemente un grupo de personas que están al frente en representación de los futbolistas. Bien, Ricardo, si me lo puedes colocar en pantalla el CITE 056, por favor. ¿Está en pantalla? Bien, estoy colocando ese CITE porque en la denuncia del señor Ferrufino acompaña como elementos indiciarios, ¿ya?, 3 documentos. La liquidación de sueldos al cuerpo técnico, que en una anterior conferencia ya la mostramos, donde el Club Sport Boys, en un papel membretado del Club Sport Boys, se reconoce que se le adeuda $32,000. Ese es el único documento que tenía el profesor Ferrufino porque contrato no lo tenía. Bien, y de acuerdo a la denuncia del señor Ferrufino, indica o da su criterio. Enseguida vamos a pasar esa diapositiva, pero vamos con la circular 05619 para que tengan ustedes también un mejor concepto y un entendimiento de la situación. Se envió el 25 de abril de 2019 una nota a la Federación Boliviana en la que dice cumplimiento de compromisos asumidos por la Federación Boliviana de Fútbol. En la primera parte se hace mención a resoluciones del TRD emitidas en los procesos de Arnaldo Andrés Vera y de Mauricio Saucedo. En el primer caso, el tribunal había ordenado el pago de $32,000 y en el segundo caso, $32,100. Sumando ambos conceptos, se tenía $64,100 de deuda. Ahí sí se está haciendo mención a que se ha recibido el monto de $50,000 ya de ambos conceptos, habiéndose cancelado a ambos futbolistas la suma de $25,000 americanos y queda un saldo pendiente de $14,100 de ambos casos. Bien, y que la Federación garantizó hacer efectivo para dar estricto cumplimiento a los fallos emitidos por el TRD. Les hago esta mención porque en la siguiente nota, en el CITE 29, se hace una mención bueno, la Federación nos hizo un depósito global y ahí se desglosa el monto que correspondía al Club Sport Boys, que en vez de los $14,100 solamente nos depositaron $14,000, pero eso era para completar los pagos que les correspondían a Arnaldo Andrés Vera y a Mauricio Saucedo Guardia. Bien, en el segundo párrafo, como ustedes pueden ver, le recordamos al señor Salinas, que era el presidente en ese momento de la Federación, que acordamos que los reclamos formalizados por el futbolista Yasmani Duc, el director técnico Marcos Ferrufino y su colaborador Mauro Blanco, de acuerdo a la planilla presentada por Favol, se cumplirían con la pignoración efectuada por el Club Sport Boys para este efecto. Razón por la que muy respetuosamente solicitamos a su autoridad hacer cumplir los mencionados acuerdos institucionales en consideración al tiempo ya transcurrido desde que se estableció este compromiso. Entonces, mediante esta nota simplemente se está haciendo recuerdo a la Federación que había un compromiso y que se lo pueda cumplir, ¿ya? Y esto también refiere en su denuncia el señor Ferrufino. Ahora que les he dado este contexto,
Voy a pasar, si puedes colocármelo, Ricardo, la primera hoja de la denuncia del señor Estefano Ferrufino. Bien, y lo voy a leer textual para que no haya ningún tipo de mala interpretación. Dice, primero, hecho sucinto de relevancia penal y legitimación activa en condición de víctima. Señor fiscal, debo manifestar que en calidad del hijo del fallecido señor Marcos Rodolfo Ferrufino Pérez, 25 de junio del 2021, tuve conocimiento sobre una deuda que tenía el Club Deportivo y Cultural Sport Boys de Warnes, debido a que mi señor padre trabajó como entrenador de fútbol del equipo profesional desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 25 de febrero de 2018. Por los meses de diciembre de 2017, enero 2018, febrero 2018, que prestó sus servicios mi padre. El club le adeudaba la suma de $32,000, tal como podrá su autoridad comprobar en el certificado de trabajo y la liquidación de sueldos al cuerpo técnico, expresado en dólares, ¿no? Por los meses de diciembre, $10,000, enero 2018, $12,000, perdón, diciembre 2017, $10,000, enero 2018, $12,000 y febrero 2018, $10,000, que acompañamos como prueba. Sin embargo, realizadas las averiguaciones y consultas ante el Club Deportivo y Cultural Sport Boys y la Federación Boliviana de Fútbol, este importe fue cancelado con anterioridad. Grande fue nuestra sorpresa que pudimos constatar que dicho importe fue entregado al señor David Augusto Paniagua Yepes, que, escudándose como pseudo representante de los futbolistas profesionales de Bolivia y en específico utilizando el engaño de los reclamos formalizados en nombre de mi padre Marcos Ferrufino y a la planilla presentada por la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, FABOL, solicitó mediante nota de 25 de abril de 2019 que se cumplieron con los pagos, con los recursos pignorados en favor de mi señor padre. Se adjunta nota de 25 de abril de 2019. Ahí se materializa el accionar delictivo del señor David Augusto Paniagua Yepes, que utilizando una supuesta representatividad del gremio de futbolistas profesionales se apoderó ilegítimamente para su beneficio de los recursos que le correspondía a mi señor padre. Más aún que el mismo señor David Augusto Paniagua Yepes admite, mediante nota de 29 de abril de 2019, cite FABOL 057/19, que lo vamos a ver más adelante, emitió un recibo. ¿Ya? Y esta parte quiero que entiendan bien, dice emitió un recibo, ya vamos a ver más adelante lo que dice el CITE, por importe apropiado por concepto de sueldos devengados por los periodos de diciembre, cambia Ricardo la diapositiva por favor, de diciembre 2017, enero 2018 y febrero 2018, por un importe total de $32,000 estadounidenses, provenientes del Club Deportivo y Cultural Sport Boys de Warnes, convirtiéndose realmente en una organización criminal, pues el delito no es pedir, sino que a través de ese acto, sino que con esta solicitud él ha recibido, cobrado el dinero encomendado en pago para mi señor padre, por lo que nunca llegó al verdadero beneficiario que era mi padre, en perjuicio de él y de nuestra familia. Luego hay un recuadro que dice relación sucinta del hecho. ¿Cuándo? Desde el 25 de abril de 2019 a la fecha, es decir, que ya el 25 de abril nosotros habríamos solicitado y se habría recibido ya ese dinero, supuestamente. ¿Dónde? El dinero debía ser entregado en la calle Alfredo Sanginés número 316, entre Avenida del Policía y calle C de la urbanización Ciudad Satélite de la Ciudad del Alto. Su retención ha sido lograda de forma bancaria sujeta a investigación, eso es lo que indican. O sea que acá ya está afirmando que el supuesto depósito ha sido a través de una transferencia bancaria. O sea, que él también va a tener que demostrar que evidentemente ha habido esa transferencia, no es simplemente acusar. ¿Quién? David Augusto Paniagua Yepes. Acciones realizadas, que en ejercicio de sus funciones David Paniagua Yepes, como secretario general de FABOL, se apoderó ilegítimamente para su beneficio de los recursos que le correspondía a mi señor padre. Más aún que el mismo señor David Paniagua admite mediante nota de 29 de abril, cite FABOL 5719, emitió un recibo por importe apropiado por concepto de sueldos devengados por los periodos de diciembre 2017, enero 2018, febrero 2018, por un importe total de $32,000 provenientes del Club Deportivo y Cultural Sport Boys de Warnes. El resultado de las acciones, dice. Habiéndose apropiado de recursos provenientes de relaciones comerciales entre el Club Sport Boys y mi difunto padre, no son comerciales en realidad sus relaciones, porque tenía una relación laboral, o sea, no comercial. Ya está entrando también en otro tipo de información a las autoridades.
y mi difunto padre causó lesión en los intereses de mi familia, por cuanto son dineros ganados legítimamente por mi padre en su condición de entrenador, los cuales son retenidos ilegalmente por el denunciado. Eso es lo que refiere este señor en la denuncia, ¿no? Y termina indicando, como les había indicado, que acompaña la liquidación de sueldos al cuerpo técnico, el CITE Favol 056 quebrado 2019, que ya lo han podido ver y hemos comentado al respecto, y el CITE Favol 057 de 29 de abril de 2019. Entonces, colócamelo por favor, Ricardo, el CITE este. Bien, en este CITE, que ya también lo habíamos mostrado en una anterior conferencia de prensa, claramente dice, ¿no? Santa Cruz, 29 de abril de 2019, CITE Favol, oficina 057 quebrado 2019, dirigido al señor César Luis Salinas Cinca, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. De nuestra mayor atención, recibo de depósito para pago de deuda a futbolistas. En esta parte indica, acusamos recibo de la transferencia bancaria efectuada por la Federación Boliviana de Fútbol de acuerdo al siguiente detalle, ¿no? Y se hace un desglose: el Club Oriente Petrolero, Club San José, Club Real Potosí, Club Sport Boys, los $14,000 que les mencioné anteriormente, que están en el CITE 056, donde era 14,100, pero al final nos depositan simplemente $14,000, y ese es el saldo de los jugadores Arnaldo Vera y Mauricio Saucedo. Ahora, después se hace un comentario en el cual se indica: el detalle de los correspondientes pagos que realizaremos están debidamente consensuados con los clubes y los futbolistas de acuerdo a las planillas presentadas oportunamente a la Federación Boliviana de Fútbol. Hasta ahí se refiere a la primera parte de la nota. Bien, después, aquí es donde se divide. De igual manera, queremos dejar claramente establecido que para dar cumplimiento al acuerdo entre la Federación Boliviana y Favol, se debe garantizar el pago ya acordado al futbolista Yasmani Dug, profesor Marcos Ferrufino y su colaborador Mauro Blanco, monto que asciende a la suma de $47,000 de acuerdo al siguiente detalle, y que ya fue remitido a la Federación Boliviana de Fútbol oportunamente. En relación al profesor Marcos Ferrufino, el motivo dice: DT sueldos, diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, $32,000. O sea, de ninguna manera en esta nota del 29 de abril de 2019 se está acusando el recibo de que ya nos han entregado los $32,000 reclamados por el hijo del profesor Ferrufino. Acá más bien se está haciendo nuevamente recuerdo que se debe garantizar los acuerdos ya establecidos con la Federación Boliviana de Fútbol y que ellos tenían que hacer la gestión ante el club. Entonces, de ninguna manera puede interpretarse esto, y es clara la nota, como un recibo de que nosotros ya hubiésemos tenido ese dinero del profesor Ferrufino. Entonces, ya pasando a la siguiente prueba plena, ¿ya? Vamos a indicar que en el Club Sport Boys es de conocimiento público que desde el 1 de marzo del año 2015 hasta noviembre del año 2019, el doctor Carlos Romero Bonifaz ha sido presidente de esa institución, del Club Deportivo y Cultural Sport Boys. Entonces, acá, como han podido ustedes entender y apreciar en la documentación, el denunciante señala que ya habríamos recibido ese dinero desde el 25 de abril y que el 29 de abril estamos nosotros admitiendo que supuestamente nos han entregado ese dinero a través de un supuesto recibo. Entonces, ¿está la certificación ya, Ricardo, en pantalla? El doctor Carlos Gustavo Romero Bonifaz, bien, ha emitido una certificación voluntaria de 10 de febrero de 2023, ¿ya? Con trámite notarial número 342 quebrado 2023, que está en el sistema del Estado Plurinacional también, de firma y rúbrica reconocida en 16 de febrero de 2023 ante la notario de fe pública número 97 de la ciudad de Santa Cruz, doctora Juana Mary Ortiz Romero. Bien, entonces el doctor Carlos Gustavo Romero Bonifaz, en su condición de expresidente del Club Deportivo y Cultural Sport Boys, en las gestiones descritas puntualmente y de manera expresa, certifica lo siguiente. ¿Ya está en pantalla la certificación? ¿La firma de rúbricas? Sí. Ya, ahora pónmelo por favor la primera hoja. ¿Ya? Bien, voy a leer de manera textual, por favor, para que no quede dudas de la inocencia plena del doctor David Paniagua y que esta denuncia ha sido
armada, es una denuncia falsa que contiene lógicamente los objetivos que les he mencionado hace un momento. Indica a quien corresponda. En relación a la denuncia interpuesta por los señores Estefano Romar Ferrufino Rojas con cédula de identidad número 479642 La Paz, Víctor Hugo Pérez Justiniano con cédula de identidad número 3226605 Santa Cruz, contra el señor David Augusto Paniagua Yepes, con cédula de identidad número 1985897 Santa Cruz, por el supuesto delito de estafa referido a supuestos pagos que se habrían autorizado y realizado por la Federación Boliviana de Fútbol de recursos correspondientes al Club Deportivo y Cultural Sport Boys, a la cuenta bancaria de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales y o del doctor David Augusto Paniagua Yepes. Denuncia con código único 2015-020-222-09697. Fiscal Félix Antonio Pacoricona López, bajo el control jurisdiccional del señor juez quinto de instrucción en lo penal cautelar de la Ciudad del Alto, en mi condición de expresidente del Club Deportivo y Cultural Sport Boys Gestiones, 1 de marzo del año 2015 hasta noviembre del año 2019, certifico que la dirigencia del Club Deportivo y Cultural Sport Boys, que asumió las riendas del club en un momento delicado el año 2015, iniciamos la gestión con muchas deudas económicas y sueldos impagos en ese momento, aproximadamente con un atraso de pago de sueldos de unos 5 meses. La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, FABOL, y particularmente el doctor David Augusto Paniagua Yepes como el representante legal del Sindicato de Futbolistas, mantuvo con la dirigencia del Club Deportivo y Cultural Sport Boys una relación de mediación, cooperación y coordinación junto a los futbolistas con los cuales el club mantenía deudas de salarios devengados, pudiendo lograrse resolver muchos casos realmente difíciles y que comprometieron siempre la viabilidad institucional del club. Deudas que pudieron conciliarse y pagarse a nuestros futbolistas y exfutbolistas gracias a esa mediación del doctor David Paniagua en representación de FABOL. Reconocemos que hasta en los momentos más críticos del Club Deportivo y Cultural Sport Boys el año 2019, previo a la crisis política y social de ese año, con la mediación del doctor David Paniagua, mi persona como presidente del club logró resolver las deudas de sueldos devengados con varios futbolistas, entre ellos Alejandro Leonel Morales Pinedo, Dustin Maldonado Antelo, Jorge Esteban Ruth Cruz, Alcides Peña Jiménez, Juan Eduardo Fierro Rivera, Mauricio Saucedos y otros más. Aclaro también que, dada la insolvencia económica del Club Deportivo y Cultural Sport Boys, como la mayoría de los clubes del fútbol boliviano en esas gestiones, no pudimos resolver todas las deudas económicas con futbolistas, entrenadores y cuerpos técnicos, aunque sí cumplimos con la mayoría, ¿ya? Y esta parte ya es lo importante y referido a la falsa denuncia en contra del doctor David Paniagua. Entre las deudas pendientes de pago por sueldos devengados, aclaro de manera específica que hasta la culminación de mi gestión en noviembre de 2019, el Club Deportivo y Cultural Sport Boys no pudo cumplir con la deuda de $32,000 americanos por concepto de sueldos devengados de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, que correspondían al profesor Marcos Rodolfo Ferrufino Pérez, por su prestación de servicios al club en su condición de director técnico. Al respecto, en mi condición de expresidente del Club Deportivo y Cultural Sport Boys, certifico que, como club, nunca, esa es la palabra que está resaltada además con negrillas en su certificación, nunca autorizamos a la Federación Boliviana de Fútbol el pago, transferencia o depósito de $32,000 americanos a la cuenta bancaria de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, ni del doctor David Augusto Paniagua Yepes, de los recursos económicos del club que se encontraban en la Federación Boliviana de Fútbol. Por lo tanto, hasta que terminamos nuestra gestión como directorio del Club Deportivo y Cultural Sport Boys en noviembre de 2019, no se pagó la deuda descrita al profesor Marcos Rodolfo Ferrufino Pérez. También certifico que, como club, y otra vez en negrillas, nunca se autorizó a la Federación Boliviana de Fútbol la ignoración de recursos económicos que le correspondían al club, referidos a garantizar o pagar esa deuda en favor del indicado entrenador, ni de terceras personas naturales ni particulares, y tampoco se autorizó ni se realizó el pago o transferencia bancaria alguna de fondos pertenecientes al club a la cuenta bancaria de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia,
ni al doctor David Augusto Paniagua Yepes. Por lo tanto, la deuda descrita de $32,000 americanos nunca salió de los recursos económicos del Club Sport Boys en las gestiones descritas. Es cuanto certifico en honor a la verdad y para los fines que convengan a los interesados. Santa Cruz de la Sierra, 10 de febrero de 2023, firmado Dr. Carlos Gustavo Romero Bonifaz, y está su número de cédula de identidad. Al terminar la documentación está el carnet del doctor también, que son las formalidades que se tiene para la notaría. Entonces, con esta prueba plena, ¿qué es lo que están investigando en la ciudad de La Paz? O sea, el que era en ese momento presidente del club, porque estamos hablando de que entre el 25 y el 29 de abril el denunciante, ¿no?, a través de esa falsa denuncia, afirma que ya se le había entregado a su padre, al doctor David Paniagua, esos $32,000 y que el doctor se ha apropiado y no le ha hecho llegar ese dinero a su padre. Sin embargo, el presidente de ese momento del Club Sport Boys es claro en su certificación, se las he leído textualmente, no estoy comentando el documento. Entonces, con esta prueba, ¿qué más se va a perseguir? Lo que corresponde allá en la ciudad de La Paz es que el fiscal pues emita una resolución de sobreseimiento, porque sobre esta falsa denuncia es que se han adherido supuestas víctimas. Entonces, ¿qué es lo que se está investigando en la ciudad de La Paz? ¿Cómo se ha podido llevar al doctor Paniagua de la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de La Paz sin elementos de prueba, sin que exista realmente un delito tipificado como estafa? Entonces, claramente que está siendo sometido el doctor Paniagua a un proceso ilegal donde se le están vulnerando todos sus derechos. Está un mes detenido sin que exista un solo indicio de culpabilidad del doctor Paniagua en esa falsa denuncia. Y con este documento estamos demostrando que desde un principio lo que nosotros habíamos manifestado, que el doctor Paniagua tiene una inocencia absoluta, es cierto. Nosotros siempre hemos ido con la verdad. Y por decir la verdad y por pelear los derechos de los futbolistas es que nos vemos casi siempre amenazados, nos denigran, dicen un montón de cosas sobre el sindicato para generar falta de credibilidad, para que los futbolistas de alguna manera no acudan y no peleen por sus derechos. Entonces son varias situaciones que se presentan en este contexto. Bien, entonces con esta prueba plena que se está presentando por el conducto regular ante las autoridades respectivas, de acuerdo al procedimiento de las leyes bolivianas, corresponde que la autoridad de control jurisdiccional declare procedente la excepción e incidentes planteados, que la Sala Penal Tercera revoque la detención preventiva del doctor David Paniagua y por último que el fiscal proceda con la resolución de sobreseimiento en favor del doctor David Paniagua, tomando en cuenta principalmente que el expresidente del Club Deportivo y Cultural Sport Boys afirma y certifica que durante la gestión 2019 nunca autorizó a la Federación Boliviana de Fútbol la pignoración, el pago ni transferencia o depósito de $32,000 en favor de Favol o del doctor David Paniagua, que monto que correspondía a la deuda de sueldos de vengados que el club tiene con el profesor Marcos Ferrufino. Entonces, con esta explicación y con la documentación que se le está presentando y que se las va a hacer conocer, lógicamente, de manera pública, he terminado mi participación. Creo que ha quedado bastante clara la figura, ¿no? Y nosotros exigimos a las autoridades actuar en el marco de las leyes, de la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales y las leyes vigentes del país. No puede ser que el doctor Paniagua continúe siendo víctima, ¿ya? Porque en este momento es víctima, no es un denunciado, es víctima, ¿ya?, de una falsa denuncia. Entonces exigimos nosotros también el cumplimiento, la protección de sus derechos como ciudadano boliviano. Ya, gracias. Yo les voy a leer un comunicado de favor como secretario ejecutivo, ¿ya? Esto mejor. Comunicado a la opinión pública. La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, FABOL, comunica lo siguiente. Primero, desde que se procedió al secuestro de nuestro secretario, doctor David Augusto Paniagua Yepes, para trasladarlo de Santa Cruz a la ciudad del Alto, hemos denunciado la vulneración de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, tratados internacionales y las leyes vigentes. Las supuestas víctimas, a través de una falsa denuncia y datos falsos, han inducido a las autoridades de la ciudad del Alto a incurrir en graves errores y defectos absolutos que vician de nulidad todo lo actuado.
consiguiendo una forzada imputación e ilegal detención del doctor David Paniagua Yepes. 2. Reiteramos que los futbolistas y exfutbolistas, como personas de bien, con principios, valores y con derechos consagrados en la Constitución Política del Estado y en las leyes, con familias por detrás y que junto a nuestros sindicatos peleemos para decidir el respeto y cumplimiento de nuestros derechos laborales. 3. Bajo este contexto, de manera general, hemos rechazado y censurado declaraciones e insinuaciones referidas a denigrar, desprestigiar, estigmatizar, intimidar y hasta amenazar a las personas que conformamos el sindicato de futbolistas. Por lo que, después de conocerse las pruebas plenas que demuestran la inocencia del doctor Paniagua, esperemos que esas personas también tengan la valentía de retractarse públicamente. 4. En su falsa denuncia, el señor Estefano Román Ferrufino Rojas, hijo del profesor Marco Ferrufino, afirma que el Club Sport Boys y la Federación Boliviana de Fútbol le informaron que habían cumplido con los pagos solicitados por el secretario de Favol en favor de su padre, antes del 29 de abril del 2019, y afirma que ese dinero, $32.000, se quedó en manos del doctor David Paniagua. En relación a esa falsa denuncia, el doctor Carlos Gustavo Romero Bonifaz, en condición de expresidente y representante legal del Club Deportivo y Cultural Sport Boys, desde el año 1 de marzo del año 2015 hasta noviembre del año 2019, mediante certificación reconocida ante notario de fe pública, declara: al respecto, en mi condición de expresidente del Club Deportivo y Cultural Sport Boys, certifico que como club nunca autorizamos a la Federación Boliviana de Fútbol el pago, transferencia o depósito de $32.000 americanos a la cuenta bancaria de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, ni del doctor David Augusto Paniagua Yepes, de los recursos económicos del club que se encontraba en la Federación Boliviana de Fútbol. Por lo tanto, hasta que terminamos nuestra gestión como directorio del Club Cultural y Deportivo Sport Boys en noviembre del 2019, no se pagó la deuda descrita al profesor Rodolfo Ferrufino Pérez. 5. La documentación que se está dando a conocer ante la opinión pública y que se adjunta a este comunicado también será presentada como prueba plena ante las autoridades respectivas de la ciudad del Alto, donde el doctor David Paniagua también está sufriendo de una retardación de justicia que denunciamos ante la sociedad boliviana y la comunidad internacional, y que será representada ante las autoridades de ley. Estamos unidos, favor todos, sin futbolistas no hay fútbol. Muchas gracias, querido de la prensa. Buenos días.